Hoy día vamos a estar con Francisco Paco Gavidia, que va por Alianza por el Progreso, el número, por el número 30. Con todos, gracias por estar. Lamentablemente teníamos también a la invitada María Teresa Dulanto de Avanza País, pero ella ha tenido un pequeño problema y no podrá estar en vivo. Así que muy amable por estar acá, Francisco. Un gusto. Un gusto compartir esta entrevista contigo. Ya estábamos conversando antes que esta situación de emergencia nacional tiene que tener respuestas inmediatas, urgentes, de parte del Estado y también de la propia población, ¿verdad? Esto no lo hemos vivido jamás. Es una situación de dolor, de incertidumbre, que no tiene todavía un horizonte claro de culminación, no hay una luz clara al final del túnel, y eso requiere una mayor cohesión, mayor unión entre los peruanos, todos, sin distinción de partido político o de grupo social, y juntos marchar a enfrentar esta situación. Es realmente triste lo que está ocurriendo en el país por la incapacidad también del Estado de dar respuestas como le correspondía hacerlo desde hace varios meses, y desgraciadamente ha sido muy mal manejada la crisis de la pandemia, y hay tiempo para corregir, eso es lo importante. Como esta situación tiene meses y probablemente años por delante, podemos ajustar estrategias. Es momento de hacerlo, y el pedido es para que el presidente Sagasti, la ministra de Salud, los ministros hagan eco de las inquietudes ciudadanas de cualquier sector que obviamente tiene el interés y la responsabilidad de contribuir con la solución de la crisis. Correcto. Muy buenas palabras, señor Francisco, candidato Francisco. Voy a presentarlo un poco para que la audiencia conozca más sobre usted. Bueno, Francisco es economista, ha sido gestor de proyectos en la Municipalidad de Lima. ¿Por cuántos años fue, disculpe, gestor de proyectos? Bueno, nosotros hemos gestado proyectos, esa es la palabra, hemos creado soluciones desde el año 2003 al 2010, 2015, 2018, y ahí he realizado importantes soluciones e innovaciones en el campo, por ejemplo, de la educación digital, que ahora es una urgencia para el país. Creamos escuelas móviles en contenedores en desuso, cerca de 100 escuelas móviles que se desplazaron por la ciudad llevando educación digital y nuevas tecnologías a gente de todas las condiciones. Allí han estudiado madres del vaso de leche, jóvenes, estudiantes, policías, hasta una promoción de monjas hemos tenido. Un programa muy inclusivo, de costo simbólico, porque está trabajado con emprendedores, una alianza público-privada, y eso le dio mucha eficiencia a este sistema. Mira, que calificó, certificó o capacitó a 325,000 personas. En esas 50 escuelas, 100 aulas digitales que creamos en contenedores y que hoy son tan necesarias, ¿verdad? Como una solución para la educación, que no tiene otra manera de ser digital. Asimismo, creamos un programa de becas. El primer programa de becas, antes de Beca 18, fue un programa municipal, financiado completamente por las entidades educativas y la responsabilidad social de las empresas. 3,000 becas, algunas al extranjero, han permitido que muchos jóvenes se puedan estimular, los jóvenes de excelencia, por supuesto, y tener becas en estudios técnicos, en carreras, en especialidades, en maestrías, en posgrados, etc. Creo que la educación es el camino, ya lo ha dicho César Acuña Peralta el día de hoy en Chota, es el quinquenio de la educación, la que tiene 5 años, quinquenio de la educación, la revolución de la educación, porque esa es la salida, no hay duda, esa es la salida, y eso es lo que jamás en el país los gobiernos entendieron y aplicaron, porque es una receta complicada, que no da beneficios inmediatos, réditos políticos inmediatos. Es una apuesta a mediano plazo, y sobre todo la educación pública, que antes estaba relegada, rezagada, ¿no es cierto? Hoy, imagínense cómo está, sin internet, sin acceso a internet. Sobre eso también tenemos algunas propuestas. Sí, correcto, Francisco. Usted trabajó entonces en la Municipalidad de Lima en las gestiones de Castañeda Así es, efectivamente. y estaba en Solidaridad y creo que también postuló al Parlamento Andino el 2020 para el 2021, ¿no? Si no estoy mal. No, el 2011.
Ah, el 2011. Hace 10 años, sí, sí, sí. Y usted se desvincula de ese partido y decide entrar a Alianza para el Progreso. Efectivamente, así es. ¿Y Sí. me podría decir por qué la razón o cómo vio el modelo que estaba llevando César Acuña, lo que había dicho él? ¿Fue eso lo que le gustó del partido? Dos cosas, y con la franqueza del caso. Sí creemos que la militancia política debe ser una militancia de por vida o de largo plazo, porque los partidos no pueden ser pues cascarones, vientres de alquiler, combis o todo lo que se llamaba para recoger pasajeros en el camino que se desembarcan en la otra esquina. No. Yo he tenido dos militancias en mi vida, ¿cierto? Desde los años de hace 30 años. Y en Solidaridad estuvimos trabajando ciertamente con mucho empeño, con mucha ilusión, por construir un país distinto, y en eso nos hemos empeñado. Pero obviamente uno no es dueño del destino de los partidos. Solidaridad Nacional ya no existe, su nombre, logo y colores desaparecieron. Pero ahora lo tomó Renovación Popular, si no estoy mal, de Sí, López sí, Aliaga. sí, hay otro partido que de alguna manera continuó con esa historia, y nosotros el año 2018 obviamente ya dimos un paso al costado, y sí entendemos que los partidos políticos son necesarios en cualquier democracia del mundo, que hay que hacer partidos políticos abiertos, útiles al ciudadano, escuela de formación, y uno le diga pues a su hijo, anda al partido político porque ahí vas a aprender cosas buenas y vas a abrir tus ojos en el mundo, ¿cierto? Los partidos no son eso, son organismos, desgraciadamente, y esto no es de ahora, cerrados, cúpulas, grupos que finalmente no se sienten cercanos a la población, una democracia interna muy precaria y sobre todo sin falta de propuesta para el país. Esa situación continuamos viviéndola. La crisis de los partidos viene de los años 90 y no hemos salido de esa crisis. Necesitamos regenerar partidos, hacer comunidades políticas vivas, que hagan la política viva del ciudadano, generando soluciones, alternativas, metidos en la vida de la gente y no armatrostes que finalmente terminan muy alejados de la población. Ese modelo, ese tipo de partido político es el que debemos construir. Es un desafío, y no por las elecciones, lo digo, para la democracia en el Perú, para las nuevas generaciones de jóvenes que quieren hacer política y que tienen que refundar alguna organización, si quieren no le llaman partido, pero que tenga esas funciones, ¿no? De generar soluciones, propuestas, de intermediar entre el Estado y la sociedad, y finalmente ser organismos validados, útiles y queridos por la sociedad, ¿no? Bueno, eso es lo que aspiramos a encontrar en Alianza para el Progreso, que en los 15 años ha ido madurando, lo hemos visto con mucha expectativa, porque somos paisanos de César Acuña, de allá de Chota, somos paisanos, somos coterráneos con César, y conocemos la trayectoria de partido que ha ido haciendo él mismo, como persona que le ha dado fuerte al trabajo, a la ilusión de crecer. Su origen, el de César, es un origen genuinamente campesino. No recuerda esto a la historia de un presidente que dijo que no se quiera y nunca fue. No, esto es una historia genuina de un hombre del campo que vivió ni siquiera en un distrito, sino en una comunidad, ¿no es cierto?, muy, muy pobre, y que emigró con su familia y salió adelante a través del estudio y todo lo demás, que es una historia que muchos peruanos tienen, y hoy lidera una corporación educativa grande, y que obviamente tiene un gran compromiso, pero ya no solo con la educación privada, con la educación pública, y ese es el objetivo de Alianza para el Progreso. Esperamos que podamos materializar estos sueños. No digo que el camino no esté empedrado ni con espinas, no, definitivamente no. La política real es eso, pero hay que atreverse a romper esas taras, esos problemas del pasado, y finalmente construir algo que se pueda decir alternativa para el pueblo. Bueno, tiene razón, el camino para los partidos políticos en Perú es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces, vamos a un poco hablar sobre usted, unas pequeñas preguntas generales sobre usted. Por ejemplo, ¿cómo se autodefine políticamente? Usted sabe que ahora hay derecha, progresismo, izquierda, todo, derecha, centro. ¿Usted cómo se autodefine políticamente? Sí. Los clichés, los rótulos, nos llevan a simplificaciones que a veces no son útiles, la verdad. Y más bien generan polarización, porque el que se dice que es de izquierda, entonces ya no es visto bien por el otro. Nos metamos en un mar de contradicciones a veces poco realistas. Sí, me defino como un hombre en cierto sentido práctico, no digo pragmático, práctico, en entender que hay que aplicar soluciones al país
de uno y otro lado, ¿no es cierto? No hay que polarizarse en posiciones de ninguna manera estatistas o colectivistas a ultranza, porque son modelos que no han pasado el examen de la historia, ¿no es cierto? Y tampoco en esos modelos de libre mercado a ultranza, que únicamente, obviamente, está amparando determinados intereses ideológicos, ¿no? Y que absolutizan el mercado, absolutizan la propiedad, en desmedro, obviamente, de muchos sectores de la sociedad. Entonces, vamos a buscar equilibrios entre el Estado, el mercado, que es una de las definiciones por excelencia. Y la empresa privada, ¿no? Y la empresa privada, por supuesto, como la principal generadora de empleo, pero que vaya en consonancia con el quehacer social también, ¿verdad? El interés general y el interés social. No puede haber una empresa privada que lucre mientras sus trabajadores, ¿no es cierto?, la pasan mal. Eso genera un descontento y una deslegitimidad que al final pasa la cuenta. Lo hemos visto en el problema agrario de las agroexportadoras. Ahí hay que llamar a la inteligencia y la sensatez de los propios empresarios que tienen que darle la mano a los trabajadores y sentir que en esta historia, en esta foto, están todos. De otra manera, los sectores más radicales, ¿no es cierto?, explotan estas situaciones a su favor y obviamente llevan al país a una situación de inestabilidad que no es la conveniente. Si apostamos al cambio, revolución sería la palabra adecuada, porque hay estructuras que hay que cambiar de fondo, definitivamente. Y dentro de esas está el Estado. Este es un Estado realmente demasiado imperfecto. Este es un Estado inviable ya. Este Estado tiene que reformarse, tiene que rearreglarse, reorientarse de alguna manera para que sirva al ciudadano. De otra manera, estará la contradicción de un poder público distante y de un ciudadano que rechaza a la autoridad. Tenemos que arreglar el Estado con empleados y la función pública pues, profesional, que la idea de servicio sea la idea de servicio, ¿cierto? Hay que generar en el empleado público y quienes están en el Estado, las autoridades electas, una idea cabal de que se está ahí para servir. Pues, se está ahí para servir. Ese es el ideal original de un Estado moderno como el que quisiéramos tener, un Estado que sirva al ciudadano. Y en otros temas también un humanismo acentuado, ¿no? Queremos que, y Alianza por el Progreso reclama esa posición de centro humanista que pone por encima de todo a las personas. Y desgraciadamente vemos que eso no ocurre con las políticas de los gobiernos que hemos tenido. Ven cifras, van detrás de objetivos que no se traducen en bienestar de las personas. Entonces ahí no hay desarrollo. El sentido del desarrollo que tenemos que tener es aquel que lleva por delante el interés y el bienestar y calidad de vida de las personas. No hay otra manera. De otra manera estamos hablando de un pseudo desarrollo, de un desarrollo aparente, de un cuasi desarrollo, cuando la gente no es la que vive los beneficios de ese desarrollo. Por ahí estamos y ya se han anunciado unas políticas de reforma estructural en la educación, en la salud, y eso es lo que queremos proponer. En la salud algunas medidas. Correcto. Ahorita vamos a llegar a ese tema aún. Bueno. ¿Cuánta nota le pone este Congreso? Sinceramente. ¿Está mejor? Congreso, ¿fue mejor? ¿Peor que el anterior? ¿Igual? Sí. Es un Congreso de vida corta, con gran inexperiencia, se ha visto, ¿no? Gran inexperiencia, eso supone que la función también requiere, la función pública, algún nivel de experiencia, y que esos cambios aparentemente enérgicos y radicales, a los que aplaudimos todos, se recuerda que se vayan y no vuelvan, no te dan pues soluciones, ¿no? A lo más, como dice el dicho, un poco duro, mocos por barro, ¿cierto? Entonces, no es ese el camino. Y desgraciadamente el presidente Vizcarra envolvió al país con esa retórica que todos recordamos hace 2 años de la reforma política. Lo que quiere decir usted es que estaba en contra del cierre del Congreso anterior. No cree, más bien era un final inexorable, ¿de acuerdo? La contradicción entre el Congreso y el Ejecutivo con responsabilidades compartidas y un juego del presidente de aniquilar al Congreso porque ahí acumulaba, en esa situación, obviamente la situación era irremediable. Yo no podía apostar por ese Congreso porque un Congreso también lleno de problemas, ¿no es cierto? Ya lo recordamos,
sí fue un congreso obstruccionista en su momento, en fin, con tantos errores. Recordar esa época es complicado ya, pero al final no hemos tenido esa gran revolución legislativa o de representación que hubiéramos querido, no ha ocurrido. Entonces los problemas son más complejos, pues. Este Congreso debe tener aspectos para el tiempo que tiene, algunas iniciativas importantes, ¿no?, en algunas materias, pero también imperfecto o insuficiente para otras, ¿no? Eso es lo que queremos decirle. Y a Vizcarra y a Sagasti, ¿qué puntaje le pone usted en cuanto al manejo económico y de la pandemia? Obviamente que Sagasti tiene poco tiempo, más bien diría Vizcarra, cómo manejó la pandemia y el tema económico. Mire, lo que voy a decir no es una postura electoral. Claro, agarrarse el presidente, el expresidente, ¿verdad?, parece que podría ser un... Pero yo le digo con toda franqueza, Vizcarra fue una mala casualidad para el Perú. Esa es la verdad. ¿Cierto? Fue un traspié, ¿no?, que se dio, y ahí ve usted los resultados. Esta pandemia es el mejor testimonio. Esta pandemia. Ya no hablo de las obras, los hospitales, alguna reforma importante, no. Hablo de esta pandemia. Por un hecho muy grave. Cuando se privilegia el rédito personal inmediato, ¿no es cierto?, el aplauso, la encuesta que nos... y se deja de lado los intereses de la nación, esto es lo que ocurre. Exactamente esto es lo que ocurre. Porque esos 3 meses que usted lo vio, febrero, marzo, abril, cuando habían que tomarse, y había un show en Palacio extraordinario, ¿no es cierto?, y todos aplaudían, y aunque eso sabíamos que iba a terminar en el cierre de ese show, porque cuando la crisis se ponía más fuerte, ahí quería ver si realmente ese tipo de show podía darse. Lo que quiero decirle es que en las circunstancias de una crisis como esta, el presidente debió tener la visión grande para decir hasta dónde se proyectaba eso y convocar a las fuerzas de la nación, convocar a la iglesia, que debió tener un papel importante en las políticas de hambre y de alimentación para la gente. Debió convocar con mejor rol a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? No solamente el rol de control de carreteras o de vías. Debió llamar al empresariado. El empresariado podía haber hecho compras internacionales con eficiencia, porque el empresariado se mueve de otra manera, y no una burocracia del ministerio, una logística del ministerio que jamás iba a resolver los temas pujando en la China o en otros países por pruebas moleculares o por unidades SUSI. Jamás lo podían hacer. Y eso tenía que verse. Entonces había que llamar al país a unirse, y otros sectores más que han sido por la propia población. Usted sabe que la población, quieras o no, tiene un activo importante que es su organización. Y en Lima lo podemos ver. Esos han estado de lado. Ese activo de las organizaciones sociales y populares ha estado de lado. Qué importante hubiera sido alinear a cientos y miles de organizaciones con la lucha contra la pandemia y que asuman labores a nivel comunitario, ¿no es cierto?, de asistencia en la seguridad, en la asistencia humanitaria, en la salud, en lo que fuera, llamar al país. Y el presidente perdió una gran oportunidad de crecer como estadista, uniendo fuerzas, ¿no es cierto?, y distribuyendo el juego entre todos. Eso jamás ha ocurrido. Eso es lo que estamos pagando ahora. Cuando se entiende el poder como premio, como privilegio, como circunstancia y se juega en corto, eso es lo que se tiene hasta ahora. Eso es lo que se tiene hasta ahora, y ese es el gran demérito del expresidente Vizcarra, que la historia lo jugará en ese sentido, ¿no? Lo jugará, ¿no? Y ahora usted ve lo que está pasando. Esto tiene que ver con lo que ocurrió hace unos meses. Aunque ahora, al parecer, podría ser congresista, así que, bueno, uno en Perú nunca se sabe nada, ¿no? Ahora, hablando del tema de salud, usted tiene un lema, ¿no? Medicamentos baratos y hospitales para el pueblo. ¿Cómo se le vino eso a la mente? Sí. Yo estudié este tema de los medicamentos hace algunos meses, y ahora con la pandemia más todavía, cuando hubieron precios especulativos, usted vio, en muchos productos, que lo duplicaron o triplicaron en precio. O sea, es terrible. Y llegamos a estas verdades. Los medicamentos en el Perú son bienes de lujo. No obstante salvar vidas, son bienes de lujo porque no son accesibles a la vida de la gente pobre. O sea, el 30 o el 40% de los peruanos ahora no tiene acceso a comprar un medicamento.
¿Y por qué? Porque sencillamente estos son caros en las farmacias privadas y estas farmacias están concentradas lamentablemente por una sola empresa que domina el 85% del mercado de medicamentos en el Perú. 85%. Eso no ocurre en ningún país. En Chile hay 4 cadenas grandes, en Brasil hay 2 cadenas grandes y el 50% son farmacias privadas, independientes, no son de cadena, pero la concentración acá es excesiva, es una amenaza a los precios, obviamente, y a la calidad de los servicios. Mire, ve, la alternativa son los medicamentos genéricos. La alternativa son los medicamentos genéricos, y este cuadrito me acompaña en varias. Los medicamentos genéricos, que no se expenden en las farmacias en Perú, salvo en una mínima cantidad, pueden tener un costo hasta 20, 30 o 40% menores a los medicamentos de marca. Desgraciadamente, estos medicamentos que ya existen en el mundo, que ya lo producen los laboratorios del mundo, los laboratorios de la India, de México, etcétera, estos medicamentos genéricos no se ofertan en el Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no generan ganancias a las farmacias. No le generan la suficiente utilidad, no es un plan de negocio atractivo. Pero ¿y dónde están las familias, entonces? O sea, ¿dónde están las miles de familias que necesitan medicamentos para cuidar su vida? ¿Dónde está la tercera edad? Mire usted, solo en medicamentos la persona en la tercera edad invierte casi la mitad de su sueldo, ¿no? 300 o 400 soles para una persona en la tercera edad es lo que invierten en las enfermedades de la tercera edad. Entonces, es inviable este asunto de los medicamentos. Hay que promover agresivamente medicamentos genéricos, como lo han hecho todos los países de la región. Todos los países de la región promueven medicamentos genéricos para cumplir el papel de salvaguardar la vida de la población, Y por otro lado, problema que agrava el acceso a los medicamentos son las farmacias públicas. Los seguros están desabastecidos de medicamentos. Hablo de salud o MINSA. Entonces la receta, ¿no es cierto?, el médico no la puede adquirir, obviamente, con el seguro, y tiene la persona que hacer el gasto de su bolsillo, ¿no es cierto? Y ahí es donde se encuentra con el tema de que los medicamentos son absolutamente caros. Siendo medicamentos que ya insisto, se venden en muchos lugares como genéricos. Ahí tiene que haber una política firme. Te cuento que solamente 30 medicamentos de 950, más o menos, están obligando a las farmacias a disponerlos como genéricos. 30, o sea, el 5%. Y esos, ni siquiera esos están. Usted ve la lista, va y pregunta y dice, no hay. ¿Qué tiene el medicamento de marca? ¿Cuánto cuesta? 5, 10, 15, 20 veces más. Eso es un crimen contra la salud de las personas, sencillamente. Hablando de marca y genérico, usted que ha estudiado el tema, ¿hay alguna diferencia? Porque mucha gente, ¿no?, dice, si es de marca, cuesta más, entre comillas, cura más rápido. Muchos piensan eso. Y cuando hablan de genéricos, me voy a demorar. Ya. ¿Qué tan cierto es eso? Hay que ayudar a todos a acabar con ese prejuicio, esa desinformación, ese gran mito de la mejor calidad del medicamento de marca. Absolutamente no. El medicamento genérico es un medicamento bioequivalente, con las mismas propiedades que curan, terapéuticas, con la misma calidad, ¿no es cierto?, con todos los atributos del medicamento de marca. Lo que pasa es que el medicamento de marca, y ojalá esto nos ayude a entender el asunto, se llama de marca porque tiene un tiempo de protección cuando se invente ese medicamento. Eso se llama la patente. Durante un tiempo, nadie puede producir ese medicamento que se ha patentado, o sea, que se ha inventado. Cuando pasan esos años, se hace medicamento genérico y cualquiera puede producirlo. Por eso se bajan los precios. ¿No es cierto? Y esa es la situación. No hay diferencia absoluta en este tema. Sin embargo, yo he visto una encuesta y he conversado con personas, el 50% de las personas en el Perú creen que el medicamento de marca es mejor que el medicamento genérico. A ese error, ¿no es cierto?, a esa equivocación colectiva, vamos a llamarlo así, se han sumado los laboratorios y muchos médicos, lamentablemente hay que decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estimula esa falsa idea de que el medicamento de marca es mejor, ¿no es cierto? Es absurdo. En Estados Unidos, quiero darle este dato, de la receta que dan los médicos, y mire que allá los seguros funcionan, allá funcionan los seguros, de la receta que da un médico, un 80 o 90% se atiende el genérico. Mire lo que le digo, Estados Unidos. Y en el Perú,
el 20% apenas, el 20% de medicamentos lo tienen en la farmacia, pudiendo tener casi el 100%. Ese es un tema donde el negocio y el mercado, ¿no es cierto?, se estrellan contra el interés social. El medicamento debe ser, sí, es una mercancía porque es una inversión para quien lo compra y lo vende, ¿cierto?, para quien lo fabrica, pero además tiene que ser a la vez mercancía y a la vez bien social. Esa naturaleza debe tenerlo el medicamento, no otro artículo, porque usted sabe, los otros artículos pues, no tienen la calidad de salvar la vida, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una distinción. Y para la gente que quiere, pues, toda la potencia del mercado, todo lo demás, hay que advertirle que en los países donde el mercado sí funciona, ¿no es cierto? El mercado funciona, ahí también hay dispositivos especiales para los temas de salud, porque la salud no es una mercancía nada más. Claro, ahí hay un tema muy importante que usted dice, que es educar a la gente a que se vaya ese mito que si es que pago más por un producto es mejor que el otro. Y eso en verdad es educación, ¿no? Eso se debe llegar más allá. En cuanto a las brigadas comunitarias, que también he leído que es una de sus propuestas, brigadas comunitarias y hospitales móviles, ¿podría decirme brevemente cómo funcionaría, qué sería? Eso es lo que quería decirte. Mira, nosotros no venimos a proponer ideas tomadas de sacar el sombrero, como dicen, ¿no? Ideas improvisadas, producto de la emoción de la campaña electoral. Nosotros venimos a proponer soluciones posibles, viables, ¿cierto?, para los problemas. Y los hospitales móviles ya los hemos venido desarrollando desde el 2004. Esos hospitales que usted vio por Coma, por Villa El Salvador, en unos contenedores, que fueron contenedores o buses reparados, esos hospitales dieron 21 millones de atenciones en el tiempo que han estado ahí. Eran hospitales extraordinarios porque fueron una alternativa de bajo costo, de muy bajo costo y sin colas, o sea, oportunidad en la atención, ¿no?, y especialidades para miles de personas. Mucha gente que era asegurada iba a los hospitales porque ahí tenía una alternativa de bajo costo y con calidad. Ahí lo que se ha hecho es unir a los médicos, a los especialistas, al personal asistencial con el Estado. El Estado patrocina ese sistema, ve la calidad del sistema y finalmente es una alianza que funciona perfectamente, con beneficios múltiples, beneficios del Estado, de los privados, de los médicos, que en este caso son emprendedores o asociados, y beneficios de quién, de la población sobre todo. Tenemos que en el país ingresar en una etapa agresiva de buscar soluciones nuevas, ¿no es cierto?, producto de nuestra realidad. Sí podemos generar soluciones nuevas y los hospitales móviles han sido esa alternativa que hoy la pandemia reclama, necesita, porque si están desbordados los hospitales, que es el modelo clásico de salud, podríamos haber implementado, le digo a usted, 100 hospitales en menos de 2 meses. Ahí usted no necesitaba un proyecto de inversión de 4 años para construir un hospital. En 2 meses montaba 100 hospitales con 20 consultorios cada uno. Montaba 2.000 consultorios en muchas regiones del país. Y si había que agrandar, se agrandaban, de acuerdo a la demanda. Y si había que reducir, se reducía. O sea, porque es un modelo flexible, bueno para nuestras realidades, para poblaciones alejadas, distantes. Ese es bueno, ese modelo de hospitales móviles que ya se ha aprobado con éxito y que hoy tenemos que atrevernos a desarrollar. Y acá en nuestro modelo presentado a la ministra Macetti, el día a fines de agosto, le explicamos que los hospitales, nunca nos respondieron, por supuesto, nos fuimos hasta la mesa de parte, pero como las autoridades, cuando se sientan en los sillones ministeriales, ya se creen dioses, ¿no es cierto? Es la verdad, ¿no? O los ministros, los funcionarios, vienen una... Entonces le decíamos que acá lo que teníamos que hacer urgentemente era reactivar agresivamente la teleasistencia médica. Ojo, 6.000 o 7.000 médicos han estado en casa todo el año, porque son de la tercera, son población vulnerable, y esos médicos, me decían ellos, pudieron hacer teleasistencia a las familias en casa. Esa era una solución, sí. ¿Y a cuántas personas atendían? A 2 millones, Dios mío. Es una herramienta potente. ¿Cómo había que implementarlo? Por supuesto, creando un sistema de atención digital. Primero, la voluntad política de hacerlo, que nunca existió. La teleasistencia es un asunto ahora secundario, ¿no? Marginal, no tiene mayor peso.
y decíamos que teníamos que tener también centros comunitarios de atención. Ahí teníamos colegios, teníamos infraestructura comunitaria, estadios, todo para hacer centros comunitarios de atención para pacientes leves, que necesitaban sí un nivel de atención y que no podían estar en casa, y además nos garantizaba el aislamiento. ¿Cuántos de estos? Los que se necesitaran. Y acá los hospitales móviles, ¿para qué? Para tener también una salud especializada, porque durante 9 meses, 8 meses, ya los enfermos de diabetes, las enfermedades crónicas, esos ya no fueron atendidos en los hospitales. Y entonces en esa situación estuvieron cientos y murieron, porque hay estadísticas, aproximadamente 10.000 personas por desatención, no por COVID, por desatención por el efecto del COVID. Entonces acá hay una, y finalmente ya el hospital, que tenemos los hospitales de primer, segundo nivel para los casos críticos, agudos. Entonces tenía que hacerse un modelo que no desarrollaron las autoridades con bajo costo, porque hacer este sistema de televisión no era una gran inversión, señor, ¿no? Los centros comunitarios no era una gran inversión, ahí estábamos, había mucha infraestructura parada durante todo el año, y lo bueno es que tal vez esto pueda servir para el futuro, porque esta pandemia no nos va a dejar fácilmente. Y ya viene la segunda ola. ¿Y por qué no va a haber tercera ola? ¿Quién dice que no hay tercera ola? Y van a haber olas, grandes, pequeñas, medianas, y tenemos que estar preparados, pero aprendiendo de nuestros errores. Aprendiendo de nuestros errores y escuchando modestamente también la opinión de otros, que por ahí pueden tener alternativas interesantes. Claro, entonces usted dice que a la ministra Macetti quisieron enviarle eso, ese documento. No, le dejamos estos documentos en su momento, en agosto. Y nunca tuvieron respuesta. No. Obviamente no fue una sorpresa, porque así funciona, pues, así funciona la burocracia, ¿no es cierto? ¿No? Que lo escuchen a usted, no. Ellos creen que tienen las soluciones y ese síndrome de la burocracia pues, ataca a todo aquel que viene y se sienta en condición de poder temporal y de pronto ya son los iluminados. No, el país necesita que nos escuchemos todos, porque esta situación, como una guerra, ¿cierto?, nos puede matar cualquiera. Entonces, esa circunstancia de sobrevivir como comunidad, como nación, ese hecho nos tiene que unir, ¿cierto? Las guerras unen a los pueblos, porque pues lo que está en amenaza es la sobrevivencia misma. Eso es lo que tiene que entender el presidente Sagasti en el tiempo que le queda. Mire la crisis del oxígeno, terrible. Eso ya no debió ocurrir ahora. Por supuesto que no debió ocurrir y siguen cometiendo errores. Se necesitan 300 toneladas diarias de oxígeno y esto puede crecer más. Normalmente se requieren 60 toneladas. Hoy ya son 300, mañana pueden ser más. Pero hay plantas diseminadas, privadas, etcétera, por acá y por allá. Tiene que haber una entidad que supervigile todo eso y sepa dónde se está produciendo el oxígeno y dónde se necesita el oxígeno. ¿Quiénes son esas entidades? Hay una que la puede hacer muy bien, porque está capacitada para ello, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estudian toda su vida este tipo de operaciones, ¿no es cierto? De operaciones rápidas, de movimiento, en este caso de demanda y oferta, y pueden reaccionar rápido, y pueden trasladar al lugar más alejado, por aire, mar o tierra, el oxígeno. Pero ellos tienen que tener protagonismo ahí, no una llamadita, oiga, lleve esto para acá, no. Tienen que tener un rol fundamental en el planeamiento y en la operación del oxígeno. Por eso es que mañana le llevaremos también esta propuesta, entre otros, para que se pongan las pilas. Yo he hablado con oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas y dicen, no nos llaman, abusamos de nosotros un poquito de lo que podemos hacer, ¿no? Miles de hombres, estructura de organización vertical, capacidad ejecutiva y operativa, capacidad de planear cosas. Lo hacen, y si nos mandan a la medianoche del día domingo, estamos en el lugar que nos indican, ¿cierto? Porque están preparados para eso. Eso tampoco se ha tensionado en mayor nivel. ¿Por qué? Porque otra vez, pues, ¿no? El Estado, no, esta es mi función, esta no es tu competencia, ¿no? Este es mi territorio, esta es mi isla, no, Fuerza Armada. Es absurdo, por Dios. La gente se está muriendo y no hay derecho. Esto, la vida acá no es un juego, ¿no? La muerte no es un juego, hay que decirle eso claramente a la ministra. Usted también tocó un tema muy importante, que es sobre como que digitalizar, que los doctores puedan vía online solamente diagnosticar. Eso se estuvo llevando un tiempo en las privadas, yo lo sé porque yo me he atendido ahí, pero ya dejaron de hacer, ya no están haciendo digitalmente. Pero el Estado haciendo
un cero a la izquierda en tecnología. ¿Cómo podría hacerse eso realidad? Que en realidad atiendan los médicos vía no sé, vía el internet. Mire, mi Hay que madre, recordar que muchos peruanos no tienen ni siquiera una computadora, no tienen internet. mi madre tiene 96 años y tiene una atención casi permanente con un médico de manera remota y lo hace a través del celular. No, ni siquiera un smartphone tiene cualquier médico. Ya pues le pagaremos, y ahora son planes ilimitados, inclusive ni siquiera para decir el costo, o sea, no hay razón. Lo que necesitamos es decisión y visión. O sea, acá tengo el recurso humano, allá están las familias, hay que organizar esto, un centro de monitoreo y de asignación de pacientes, un sistema que no es complejo, obviamente, pero a gran escala, ¿cierto? A gran escala, para dar atención a estos problemas. Técnicamente es perfectamente posible, no es un gran proyecto digital, ¿no es cierto? Y poco a poco ya ir a la telemedicina, a temas más complejos, que eso debe ser la ruta y de eso hay que estar pensando, ¿no? En la reforma de la salud. Pero perfectamente posible hacer, sí, el sector privado lo hace, como dice, la práctica independiente, los médicos privados lo hacen. Los médicos independientes que no lo hacen en sus consultas ahora, ¿no es cierto? Y el Estado no lo puede hacer, por supuesto, decisión política, visión, y obviamente la fuerza de hacerlo. Tienen todo, tienen recursos, tienen la gente, tienen a los profesionales, y esa es una manera efectiva que hemos propuesto y estamos proponiendo. Nos respondieron, alguien nos dijo, eso ya se está haciendo. Cuando averiguamos, era una porción pequeña la que se está haciendo a través de la telemedicina en las entidades públicas. Eso no, pues, ¿no? Es otra la solución. También necesitamos actuar en relación a las brigadas comunitarias. Otro gran error en la estrategia de la pandemia es creer que el Estado es capaz de todo. Y el Estado, cuando se aísla, pierde. O sea, no es capaz, porque nuestro Estado es débil. Y sumada a la dimensión de la tarea de la pandemia, obviamente que iba a ser rebasada. Pero entonces ahí es donde tienes la fuerza de la propia población organizada. Y hay una tradición de organización que había que activar para que esto funcione. De organización de toda índole, en los barrios, en el campo, la ciudad, en todas las formas de organización posibles. Y en este caso tampoco se apeló a esa gran fuerza que ahí estaba y que nunca tuvo una tarea, que nosotros recordemos jamás tuvo una tarea, ¿no es cierto? En el control nada más de las cuarentenas. Usted sabe que la policía no llega a las partes altas de Guayana. ¿Quién va a hacer cumplir esa regla ahí? ¿No es cierto? La comunidad organizada, obviamente, si hay provisión de alimento, porque no le vamos a pedir que se encierren ahí cuando no hay que comer en el día. Entonces hay que proveerles alimento, por eso si hay una nueva, hay que proveerles alimento. Y reforzarnos con la organización comunitaria, porque la gente, cuando está motivada y entiende su tarea, es feroz en la lucha, ¿no? Eso sí lo sabemos. Ahí hay otro gravísimo error que hay que corregir, porque esto va a durar muchos años. Las brigadas de la salud, lo que sea, tienen un poder enorme. Yo soy de Chota, Cajamarca, como César Acuña, y ahí las rondas campesinas ordenaron el campo. Será otra realidad, lo que quiera, pero hay que apelar a la población para que ayude o sea parte de la solución, ¿no es cierto? Y no esperando que sea un actor pasivo que recibe órdenes, mañana sales, hoy no sales, no, eso no está bien. Esas son los grandes errores que hemos venido cometiendo y que hay que cortar ya. Okay. Vayamos a la última parte del programa, que son preguntas más que todos, otras preguntas generales sobre qué haría usted si ya fuera elegido. Si me permites compartir contigo una alternativa que estamos proponiendo. Okay. No hay problema, adelante. Y tiene que ver con lo que ya hicimos y te conté al comienzo en la educación digital y oficio a través de la internet a jóvenes y a personas de toda condición con ese programa Muninet. Es necesario hoy, porque la educación hoy no se puede hacer de otra manera que digital, propugnar, realizar la conectividad de todas las familias del país. De otra manera estamos excluyendo, ¿no es cierto?, a los más pobres y a los que no tienen recursos para pagar la internet, ¿no es cierto?, de la educación.
Eso tiene que ser resuelto a la brevedad. Y estamos proponiendo que rápidamente, en Lima hay 800.000 o 700.000 familias sin acceso a Internet. Miren, ¿ya? Solamente el 60% y algo más de hogares en Lima tienen Internet en casa. El resto no lo tiene. Y estamos hablando de 700.000 familias, o sea, de 2 millones y pico de personas. Eso no es poco. Para ellos, el 2020 ha sido un año perdido en la educación. Y lo estamos viendo cuando nos estamos conversando con nuestros amigos en la parte alta de Carabalí, Comas, etc. En verdad ha sido un año perdido. Y en otros casos, muy deficiente, de muy mala calidad. No se han cumplido los objetivos educativos definitivamente. Este año puede ser también lo mismo. ¿Okay? Nadie garantiza lo contrario. Tiene que haber Internet, acceso a Internet a esas 700.000 familias vía tarifas planas, tarifas muy económicas, muy económicas. He visto en otros países que el Estado negoció tarifas muy bajas con las propias operadoras, sí lo han hecho. Y en segundo lugar, se tiene que subvencionar a quien no puede pagar la Internet. El hogar, en condiciones de extrema pobreza, pues no puede pedirle a usted que pague ni siquiera un plan de 20 soles. ¿De acuerdo? Porque es extrema pobreza, porque la situación los ha llevado, los arrojaba al desempleo y a casi a la inanición, ¿no? Pero esa subvención, ¿a quién se la van a cobrar? O sea, ¿quién va a pagar esa subvención? Porque tendríamos que subir algunos precios de otras cosas, ¿no? Sí, los recursos del Estado se tienen que administrar orientándose a la emergencia nacional. Primer punto. Cualquier otro tipo de gasto, y hay muchos que son superfluos, ¿no? Incluido lo de los quequitos, ¿no? Lo de los quequitos. Muchos son superfluos, o las consultorías, que ya se ha comentado mucho sobre eso. También se pueden hacer recortes rápidos. Lo importante es sobrevivir bien, lo más posible. Tema de salud, tema de educación, fundamental, y obviamente postergar algunos proyectos que en el tiempo no son tan importantes como este, con ahorros importantes como una guerra, ¿no? Cuando hay guerra, hay dispositivos especiales, ¿no es cierto? Y ahí es donde la austeridad y los recursos para la guerra son prioritarios. Economía de guerra para el Estado. Eso tiene que aplicarse. Ha habido endeudamiento por 100 años con los bonos que emitió el Banco Central, ¿no es cierto? Y hay recursos que vienen. Se entregaron 60.000 millones en los programas reactivos, pero ni el 10% llegó a la mayoría de las pequeñas y microempresas. No se olvide que también hay otro problema de visión de desarrollo y de distribución. Ya no vamos a hablar de ese tema porque es quedarnos mucho tiempo más, pero en materia de recursos, sí, asignar prioritariamente para que los pobres se puedan educar, tan sencillo como eso. Porque si no, en la práctica lo que estamos diciéndole es expulso del colegio. Porque, ¿me entiendes? Ya la Internet suplanta el aula, la carpeta, suplanta todo lo físico. Y si eso no lo tiene, está complicado. Y me decían, señor, yo tengo 3 hijos. ¿Qué hago? ¿No? Un ratito el uno, un ratito el otro, inviable, imposible. Porque eso ya tenía que ver con no solo la Internet, sino la disposición de dispositivos, de tablets o lo que fuera, que también creo que todavía no han llegado, ¿no? Esas familias tal vez todavía están esperando las tablets que prometió Vizcarra y nunca llegaron. ¿Se acuerdan? Las tablets que no llegaron, y es penoso, de verdad, porque, claro, esa burocracia de compra del Estado es terrible. Habrá que hacer una reforma grande también ahí, para que sea eficiente el sistema de compras y con mucha transparencia y seguramente menos corrupción. Pero ese sistema de compra del Estado mire usted la ley de adquisiciones del Estado, es un enredo. Y al final lo que busca no se cumple. ¿Qué se busca? Competencia, menores precios, calidad, ¿no es cierto? Y transparencia. Y justo esos 4 vectores no se cumplen, no existe. Entonces usted pasa 3 o 4 años detrás de esta ley que al final no le da ningún resultado. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pueden haber buenas leyes y normas, pero cuando la persona falla, ¿no es cierto? Falla todo. Correcto. Falla todo. Yendo a la parte final de la charla que hemos tenido hoy día, ¿estaría de acuerdo con una nueva constitución o reformarla nomás? ¿Qué opina usted individualmente o tal vez el partido ya lo habló? Sí, mire, ahí hay que alertar al ciudadano de no caer en la trampa. No pase por rótulos, ¿no es cierto?, con artificios propagandísticos, ¿no? Y la población está para ese juego. ¿Qué hay que hacer?
sencillamente, ¿qué quiere cambiar usted de la Constitución? Ese es el tema de fondo. ¿Quiere cambiar el capítulo económico? ¿Qué puntos? Hay que ir a los contenidos para que la gente lo entienda. Porque si vamos a los contenidos, sí estamos respaldando al ciudadano. O sea, mire, abrimos el debate de qué aspecto de la Constitución quiere usted que cambie, que le interesen a su familia y a su comunidad. Pero si nos vamos por rótulos, van a aparecer los que quieren cambiarlo todo, como los grandes revolucionarios, ¿no es cierto? Sin embargo, nos pueden traer soluciones que son las soluciones o remedios que son más dañinos que la enfermedad, como dicen. Entonces, eso de la nueva Constitución para un proyecto que yo no sé qué es, ¿no? Y me imagino qué es, pero que la población no conoce, eso puede ser un juego riesgoso. Que me digan qué parte quieren cambiar de la Constitución. O sea, intentar con la reforma, que solo reformemos partes. Claro, hay que entrar. Podemos, claro, y ahí viene lo otro, pues, que como contamina el debate, ¿no? Que esta Constitución es fujimorista. No sirve porque yo no soy fujimorista. Es la Constitución, señor. Con esa lógica vamos a tirarnos todas las constituciones desde el año 1821. Esta fue más legítima que esta. No. Ya es una carta que está vigente, hay que navegar con ella. Si hay que cambiarla completamente, habrá que decir por qué, pero que se discutan los por qué, no los clichés. Ahí hay trampa, advierto, ahí hay trampa. Los que piden echarse abajo la Constitución no son los más revolucionarios, que nos muestren pues, su nueva Constitución, sus nuevas alternativas. ¿No sé? Y la reforma es otra. Lo que pasa es que la reforma se está planteando como soluciones tibias, ¿no? Como adornos, no. Si la reforma tiene que hacerse de temas sustantivos que se hagan, pero que la gente conozca hacia dónde vamos, ¿no sé? Que la gente sepa que si pasamos de esta economía a esta, estos son los pros y los contras. ¿No sé? Si pasamos de esto a esto, estos son los pros y los contras y que decida la gente. Eso sería lo más saludable. Debate de contenido, no de rótulos, ¿no? Correcto, Francisco. Bueno, para terminar la entrevista, o bueno, la charla electoral, brevemente diríjase a sus posibles, ¿no?, votantes y decirles por qué usted es diferente a los demás. Bueno, nosotros tenemos un compromiso, como muchos candidatos seguramente también, de trabajo por la gente, ¿no? El servicio a la gente es algo que está en muchos peruanos, efectivamente, y merecen que le demos la oportunidad de trabajar. Nuestra labor en los años ha tenido que ver con generación de soluciones útiles a la gente que menos tiene. Ese ha sido nuestro sentido de vida y de acción. Y queremos continuar desde esta nueva trinchera, que será una nueva trinchera, no una trinchera de privilegio, de inmunidad y esas cosas. Que eso seguramente algunos lo busquen. Para nosotros es absurdo eso. Entonces, y lo haremos con la dedicación de siempre y con el cariño de siempre, porque sí creo en esta idea. Quien no ama a la gente, jamás la sirve con lealtad y dedicación. Exactamente. Quien no ama a la gente, no la sirve con dedicación y con lealtad. Y eso está probado suficientemente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que están viéndonos hoy día por el portal Punto de Encuentro Electoral. Paco Gavidia. Propuestas y resultados. Marca las 2A y escribe el 30.